Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento, y un anillo pones en mi mano. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me recibes en tu casa, en medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas, en un gesto de indulgencia. Había muerto y he vuelto a la vida, estaba perdido y me encontraste, lleno de amor y misericordia. He vuelto a casa de mi padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente lunes, 16 de enero de 2023. Iniciamos la segunda mitad de este primer mes del año 2023. Nos vamos disponiendo para continuar en esta semana agradando a Dios con nuestra manera de actuar. Sí, tenemos equivocaciones, tenemos caídas, tenemos tropiezos, y peor aún, cuando muchas veces también hacemos tropezar a otras personas en su camino hacia la salvación. Pero con humildad reconozcamos que nos equivocamos, reconozcamos que muchas veces no trabajamos como verdaderos servidores de Dios, pero pidamos su gracia. Es necesario pedir perdón, pero también pedir la gracia para que sepamos corregir, para que con humildad nos demos cuenta de que nos hemos equivocado y que necesitamos de Dios para saber enmendar el camino. Vamos a disponernos para escuchar el Evangelio de este día, y lo hacemos pidiendo al Espíritu Santo, como cada mañana, el don del entendimiento para saber poner en práctica la buena nueva del Evangelio.
Lectura del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Agustín, en medio de su gran variedad de frases famosas y conocidas, podríamos hoy resaltar alguna o traer a colación una que decía que para ser llenados de aquello de lo que estamos vacíos, tenemos que vaciarnos de aquello de lo que estamos llenos. Y San Agustín decía esas palabras en el contexto de hablar de lo que es el pecado, de que el hombre necesita vaciarse del pecado para entonces llenarse de la gracia de Dios. No podemos llevar una vida, digamos, como comúnmente se dice, de doble moral, es decir, hipocresía. Por un lado pongo una cara y por otro lado pongo otra. Por un lado hablo muy bonito, digo cosas muy agradables, hablo de Dios, hablo del amor, hablo del perdón, pero a la hora de que me toca actuar como me lo pide Dios, a la hora que me toca amar a mi prójimo, sea amigo o enemigo, a la hora que me toca perdonar a aquellos que me han hecho daño, ya no es tan sencillo. Y entonces finalmente ahí nos encontramos con esa situación, con una especie de dualidad. Desgraciadamente, todos, como ya lo platicábamos la semana pasada, todos tendremos ese aspecto de doble moral, que sabemos cómo tenemos que actuar, que sabemos cómo sería lo adecuado, la bondad en nuestros actos, y sin embargo muchas veces por nuestros impulsos, por nuestros deseos de venganza, por nuestra falta de perdón, sea lo que sea, nos gana esa concupiscencia, como también la llamaría San Agustín, esa inclinación a pecar, y terminamos cediendo a la tentación. No perdono, me lleno de rencor, de odio, no me interesa en lo más mínimo dar otra oportunidad al que me ha fallado, en fin, así va poco a poco alimentándose el corazón de cosas desagradables, del pecado. Por eso es importante que el día de hoy nos demos cuenta, por un lado, en lo que es esta cuestión de el remiendo, el parche de tela a un vestido nuevo, perdón, a un vestido viejo, o echar el vino nuevo en odres viejos. Y termina diciendo el Evangelio: a vino nuevo, odres nuevos. Si pretendemos ser nuevas criaturas, si pretendemos volver a nacer, es necesario que también entendamos que necesitamos de un nuevo contacto con Dios. Es Dios ese odre, donde nosotros como vino necesitamos refugiarnos, necesitamos abandonarnos. Santa Teresa de Ávila tenía unas palabras muy hermosas donde decía que el mismo hombre es el que limita la gracia de Dios en su vida. Es decir, si yo no confío en que Dios puede hacer tal cosa, ¿qué caso tiene entonces que yo se lo pida? ¿Qué caso tiene entonces que en medio de esa oración que yo estoy haciendo vaya un pequeño veneno o digámosle una pequeña fractura que sería la desconfianza? Necesitamos entregarnos plenamente a Cristo. Necesitamos ser coherentes. Si yo quiero cambiar, si yo realmente deseo iniciar un proceso de conversión verdadero y serio, maduro, en el que yo tengo un compromiso no únicamente por los demás, no porque me lo está pidiendo mi pareja, no porque me lo está pidiendo mi marido, no porque me lo están pidiendo mis hijos.
No, 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 un compromiso conmigo mismo y con Dios, en el que yo me comprometo firmemente a cambiar sin importar si el de junto cambia. Yo cambio no porque mi esposo esté cambiando, yo cambio porque mis hijos estén cambiando. No, 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 cambio por mí, porque la salvación es personal, no familiar, no grupal. Es necesario entonces entender que si nosotros no nos abandonamos en esos odres nuevos, es como si estuviéramos de alguna manera diciéndole a Jesús: sí cambio, Señor, pero quiero seguir siendo el mismo de antes en estas cosas, porque estas cosas a mí como que me agradan mucho y no las quiero dejar. Y te voy a poner un ejemplo que es muy común. Estoy seguro que en algún momento te ha tocado escuchar ese tipo de comentarios. Cuando nos encontramos con una persona que dice: yo soy católico, pero mira, como que este tipo de cosas no estoy de acuerdo con la iglesia. Hay una contradicción enorme. Ahí te das cuenta de una manera muy clara lo que te decía al inicio, una especie de hipocresía. O sea, soy católico, pero a mi medida, no a la medida de la Iglesia Católica. Y entonces, por lo tanto, siendo honestos, prácticamente nosotros mismos estamos diciendo que no somos católicos. Esa es una de las razones por las que hoy nos damos cuenta que hay tantas sectas, porque cada quien va creando su iglesia y aparece un nuevo pastor por acá y aparece otro pastor por allá, y entonces cada quien va haciendo iglesias a la medida del hombre, no a la medida de Dios. Yo estoy de acuerdo con la iglesia en esto, pero no estoy de acuerdo en que se niegue el uso de anticonceptivos, porque pues la iglesia no me va a ayudar a mantener entonces a los hijos. Ah, pues entonces no estás acomodándote, aceptando fielmente ese catolicismo que tú dices practicar. Y así podríamos poner mil ejemplos: católicos que están a favor del aborto, católicos que están a favor de la eutanasia, católicos que están a favor de muchas, muchas otras cosas que claramente, claramente, la doctrina de la Iglesia, que es la misma doctrina de Cristo, han sido realmente tajantes de alguna manera, o que se han expresado, que está todo perfectamente manifestado, que no hay modo de decir: es que esto no ha dicho nada la Iglesia. No, por supuesto que no. Que nos queramos hacer muchas veces de la vista gorda es otra cosa. Católicos que practican nueva era, que practican yoga, que practican muchas cosas que son afines a al esoterismo, que hablan de desear la buena suerte, de las vibras, en fin, muchas cosas más, ¿verdad? Podríamos hacer una larga, larga lista, andar poniendo los moñitos en la sábila, los borreguitos a la entrada, en fin, hay cantidad de prácticas que sabemos que están en contra de la enseñanza de la iglesia y que precisamente ahí es cuando decimos: quiero ser un vino nuevo, pero sigo con los odres viejos. No hay coherencia, hay doble moral, no hay una intención verdadera en querer ser nuevos por Cristo, volver a nacer en Cristo. Eso sería, digamos, esta parte, ¿no? Primera de esta reflexión que quería compartir contigo. Por otro lado, es muy común, muy, muy común, que muchas veces uno tiene la intención de servirle a Dios. Esto que podemos a lo mejor, gracias a Dios, que se puede realizar, de poder compartir el evangelio, y muchas otras cosas que nos encontramos en internet con muchos predicadores, desde sacerdotes hasta laicos, o mil y un maneras de hacer pastoral. Recordemos lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta, lo que hacía Juan Pablo II, lo que han hecho cantidad, tanto clérigos como religiosas, como laicos, muchísimas cosas en las que podemos servirle a Dios. Bueno, siempre que tenemos disposición de servirle a Dios, hay que tener en cuenta algo: no estamos para cumplir nuestra voluntad, sino precisamente es el vino nuevo el que tiene que llegar hacia el odre nuevo. Es decir, cuando pretendamos servirle, no es servirle según mis intereses, no es servirle según mis antojos, según mis caprichos. Desgraciadamente, muchas veces uno se encuentra con coordinadores en la pastoral, en los grupos parroquiales, que no son coordinadores, sino que más bien son dueños de los grupos, que no están pensando en el bien común, sino en el bien de sus cuates, de sus amigos. Y después resulta que se preguntan por qué la comunidad está partida, por qué está deteriorada, por qué se está cayendo a pedazos, cuando muchas veces estás pensando más en cómo perjudicar al otro que en cómo reunir a las ovejas nuevamente en el redil del Señor. Es ahí cuando nos damos cuenta que hemos dejado de ser servidores de Dios para convertirnos en servidores de aquel que divide.
Y todos, como lo decía al inicio, podemos tener equivocaciones, por supuesto. El problema es que no tenemos muchas veces la humildad para saber reconocer y corregir el camino, saber reconocer y pedir disculpas cuando se tienen que pedir. Es necesario que seamos vino nuevo, pero que vayamos a odres nuevos. Y eso implica muchas veces humildad, pedir perdón, reconocer que nos hemos equivocado, que si el otro no lo hace, que si el otro se equivocó, déjaselo a él, ya tendrá que entregar cuentas él. Pero tú acepta tu error y corrige, porque eso es lo que le agrada al Señor. Y terminemos con esta idea. Te comparto en pantalla una imagen de un Jesús que está sonriente. Un Jesús que en medio de todo lo que sabía que le esperaba y que quizás para muchos iba a ser una especie de sacrificio hasta cierto punto inservible, vamos a llamarlo así. No porque no sirviera, sino porque nosotros somos los que no queremos servirnos de ese sacrificio. La salvación ya nos está dada. Cristo ya murió por nosotros. Pero si yo con mis acciones prefiero la condenación, si yo con mis acciones rechazo a Jesús y sus mandamientos, pues ese sacrificio de nada me va a servir, porque estoy rechazándolo y aceptando la condenación. El cristiano está aquí para vivir feliz. Y todo lo que nos pide Dios es para vivir en la felicidad. Si creemos en que Dios es bueno, en que Dios es nuestro Padre, que nos ama, es imposible creer que Dios nos ha traído a este mundo únicamente para estar sufriendo. El dolor es parte de la vida, el dolor es parte de la naturaleza humana, pero Cristo asumió esa naturaleza y no por eso rechazaba la alegría. Necesitamos vivir bien y hay que ayunar, hay que mortificarnos, hay que sufrir, hay que llorar, hay que vivir el dolor, pero también no nos olvidemos de que Cristo ya nos ha dado la salvación, que creemos en Dios y de que ahí es donde está la verdadera felicidad, una plenitud, como dirían las Escrituras, una alegría, porque Cristo ha vencido y Cristo nos ama y nos ha dado esa salvación. Nos consagramos a nuestra Santísima Madre diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una excelente semana, que tengas un excelente lunes con mucho ánimo porque Cristo nos ama, porque Cristo está con nosotros, porque en medio de las caídas Él nos levanta, Él nos sostiene. Que tengas un excelente día nuevamente. Dios te bendiga. Comparte este evangelio para que más gente pueda escuchar la palabra de Dios. Que su amor, su gracia y su paz permanezcan contigo.